Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante para nuestro país: la demanda marítima presentada ante La Haya. Para hablar sobre este tema tenemos tres invitados. Fernando Cajías, historiador, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Luis Fernando Alcázar, historiador, bienvenido, muchas gracias. Un placer estar acá. Y Mauricio Quirós, periodista de La Razón. Muchas gracias. Gracias, Micho, por acompañarnos y por hacer posible este programa. Estas dos últimas semanas hemos vivido intensamente un tema tan importante como la demanda marítima de Bolivia con los alegatos presentados ante La Haya. Los 15 jueces de este tribunal escucharon los alegatos de Bolivia y Chile para esta demanda. Y ahora deliberan para dictar la sentencia en el lapso de entre 3 a 6 meses, aunque no hay un tiempo del todo definido. Por eso les vamos a preguntar, ¿cuál es su evaluación de los alegatos presentados por Bolivia, desde el punto de vista histórico y con los datos que corresponden? Fernando. Bueno, indudablemente que este ha sido un momento histórico. Es la tercera vez que Bolivia somete de una manera sistemática ante un organismo multilateral. La primera fue ante la Sociedad de las Naciones, que lastimosamente no hubo un fallo, sino simplemente se dijo que no había competencia, y después ya Bolivia no insistió. La segunda fue una cuestión insistente después del desvío del río Lauca ante la OEA, que sí tuvo un fallo favorable finalmente, que se repitió durante 10 años, en el sentido que se negocie una salida soberana y útil, y que era un tema que preocupaba a todo el hemisferio. Pero lastimosamente no se cumplió. Eso no tiene que volvernos a pasar, ¿no? Una resolución favorable que al final no se hizo una negociación como había determinado la OEA. Y en esta tercera ocasión es quizás para mi modo de ver, la manera en que se preparó mejor, ¿no? Un equipo muy grande, tanto en la materia histórica como en la materia jurídica, por parte de Bolivia, ¿no? Desde el 2011 hubo una participación de todas las corrientes, creo, ex cancilleres, pero es difícil nombrar a todos los que, todos los que en estuvieron. algún momento aportaron. Y la verdad es que esta vez hubo la capacidad de contratar una delantera, se puede decir, de primer orden, como los abogados que nos han representado. De la Sociedad de las Naciones sí hubo apoyo, ¿no? Asesoramiento, inclusive de un expresidente francés, etc. Pero en esta ocasión creo que ha sido un equipo que le ha dado esta cuestión jurídica de las promesas incumplidas cuando la otra parte estaba esperando la revisión del tratado de 1904, como que sus respuestas todavía han insistido en el tratado de 1904. Entonces creo que ha sido una demanda históricamente y jurídicamente muy bien fundamentada. Yo recuerdo en las partes previas cómo precisamente ese equipo de abogados pedía. Ustedes han dicho que, por ejemplo, el canciller Santamaría dijo que a Bolivia no se le podía dejar sin puerto. ¿De dónde han sacado ese dato? Entonces decían, bueno, de Roberto Querejazo, pero ese es autor boliviano, tienen que encontrar una fuente primaria o un autor chileno que diga eso, ¿no? Entonces se buscó hasta el mínimo detalle para la fundamentación histórica, y obviamente ya la fundamentación jurídica fue contundente, como se ha visto, y inclusive los internacionalistas están estudiando esta figura, ¿no? Novedosa que se ha presentado. Don Luis Fernando, ¿qué resalta de los alegatos presentados por Bolivia? Gracias, ante todo un saludo cordial y un placer compartir con
tan distinguidos amigos este set. Yo creo que resalta fundamentalmente la contundencia y la posición respaldada a partir de un criterio fáctico. Es decir, los alegatos presentados por nuestros representantes han sido demostrados con hechos, con documentos, lo que ha generado una crisis nerviosa, si vale el término, en delegación chilena, porque ante una carencia muy objetiva de argumentos, han tenido que recurrir a esa intencionalidad muy clara de querer anclarnos al Tratado de 1904 cuando nosotros no lo habíamos tocado, porque si hubiéramos tocado el Tratado de 1904 hubiéramos afirmado seguramente que en 16 oportunidades no se lo ha cumplido, que el tema del libre tránsito no se lo cumple nunca, que si se hubiera cumplido el libre tránsito no hubiera habido necesidad del convenio de 6 de agosto de 1912, del 17 de agosto de 37, la declaración de Arica, etcétera. Hubiéramos tenido muchos argumentos para rebatir el Tratado de 1904. Sin embargo, no lo hicimos porque seguramente consideraban ellos innecesario. Sin embargo, creo que destaca esa contundencia y esa coherencia entre todos nuestros representantes, que obviamente ha echado por tierra las argumentaciones chilenas. Además, creo que por otra parte lo que más destaca, eso en el lado de la presencia nuestra en la Haya, ¿no? Pero yo creo que un aspecto que resalta también es esa efervescencia patriótica que se ha despertado en nuestra población como muy pocas veces se había visto en Bolivia, y creo que es un desafío mantener en el marco de esa efervescencia política, ¿no? Mantener un criterio muy tranquilo, muy racional para seguir enfrentar el nuevo desafío que es la negociación, que contiene una nueva visión del tema. Aunque había también voces discordantes, ¿no? Justamente con estas manifestaciones de la marea azul, los niños, los adolescentes en las calles decían que más bien era una propaganda política. ¿Qué opina de eso? Yo creo que eso desemboca en un hecho. Si hablamos de una política de Estado, no tenemos solo que hablar, tenemos que diseñar una política de Estado. Porque el hecho de que se junten los expresidentes, los ex cancilleres en un momento dado, escuchen la información, probablemente opinen, no quiere decir que tengamos una política de Estado. Una política de Estado tiene que ser territorio, población y gobierno. Una política de Estado tiene que ser diseñada con objetivos de Estado, objetivos de gobierno, objetivos generales, políticas, estrategias en los diferentes escenarios, tanto en el escenario interno, o sea, educar a nuestra población, explicar a nuestra población, mantenerla informada; en el ámbito exterior, diseñar políticas y estrategias para con los países circundantes, para los organismos internacionales y obviamente en la política internacional, ¿no es cierto? De tal manera que todos hablemos un mismo idioma. Yo sueño con leer algún día la estrategia boliviana de reivindicación marítima, que todos sepamos exactamente cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar, y toda Bolivia en conjunto marcha en una misma dirección. Entonces podremos decir que es una política de Estado. Lo contrario es justamente lo que acaba de expresar, que estemos dedicados a pelear por aspectos de forma, que el color de la bandera, que el decreto, que el largo de la bandera, que la marea azul, aspectos de forma. Creo que ahora tenemos que ingresar a los aspectos de fondo. Por ejemplo, no me parece muy adecuado que hasta ahora seamos el único país que no tenga una ley de seguridad y defensa, una escuela de geopolítica, que hasta ahora, si hablamos tanto de patriotismo, no se haya restablecido la materia de educación cívica en los colegios, porque el proceso va a durar mucho y tenemos que educar a esa gente para que esa gente, llegado el momento, también se haga cargo del proceso. ¿Usted piensa que los alegatos deben estar acompañados por este tipo de acciones también? Por supuesto que sí. Chile mira el problema desde la óptica de la seguridad y defensa, y nosotros nos circunscribimos a mirarla solamente a la salida, por un lado. Por otro lado, el problema marítimo no solo es la salida al Pacífico, si bien es el elemento estructural, esencial, etcétera, no, pero tiene una serie de elementos que se van adicionando para tener una conducta integral como Estado. Mauricio, desde el punto de vista periodístico, ¿cómo evaluarías los alegatos que presentó Bolivia ante la Haya?
Bueno, la exposición que hizo Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia ha traído consigo algo que para todo periodista es interesante, ¿no? La develación de la memoria, ¿no? La memoria que estaba ahí manejada de manera reserva en la parte de los alegatos escritos, que duró desde 2013 hasta el momento, y el descubrimiento de este documento ha sido muy interesante, fundamental para comprender cómo ha ido razonando todo este equipo que bien destacaba Fernando. Y ahí, por ejemplo, encontramos, además de todos esos anexos, que da para seguir escribiendo y realmente comprender no solamente la parte jurídica, sino también la concepción histórica de cómo es el tema hasta la demanda y nuestra relación con Chile, ¿no? Que es algo muy interesante. Y en cuanto a la memoria, la parte jurídica, bueno, nosotros hemos trabajado todos estos días de manera muy intensa. Sí. Y la misma memoria lo dice, ¿no? Está el corazón de la memoria, el corazón de la demanda, compuesta por 7 episodios, dice, ¿no? Estos episodios que van desde la negociación de Santa María de 1895 hasta se le puede llevar hasta la agenda de los 13 puntos. Estos episodios marcan siempre un antes y un después. Entonces, un antes en el que muestra el contexto en el que se desarrolla la promesa de Chile a favor de una salida, un acceso soberano de Bolivia, y el después, ¿no? Que son los actos unilaterales, fundamentalmente eso, ¿no? Los actos unilaterales de Chile para darle un acceso a Bolivia, ¿no? Y esos hechos sucesivos es lo que dice en la demanda, generan obligación y generan derecho. ¿No? Es una reflexión que nos ha parecido genial. De hecho, está ahí como un hecho fundamental, esto del intercambio de las cartas de 1950, que tanto generan, se basan un poco en la negociación de 1895, pero proyectan a 1975. Y 1975, que es la elaboración de Charaña, proyecta hasta la agenda, ¿no? de 13 puntos, porque en esa negociación se habló tanto de una franja territorial nortearica como estos enclaves. Los enclaves, el último fue negociado por Ana María Romero de Campero como delegada del presidente Evo Morales, lo dijo muchas veces, y hay un enclave ahí justamente en el que está el mapa que fue parte de las pruebas que Bolivia presentó, ¿no? en la región de Pisagua. Entonces, ese documento me parece muy interesante y ojalá que las autoridades lo traduzcan y realmente sea un material de estudio, que realmente se lo comparta, porque ahora, como ustedes saben, la Corte Internacional de Justicia trabaja solamente en inglés y francés. Sí, exacto. ¿No? Entonces es muy importante que eso se lo traduzca y que la gente lo conozca y sepa la dimensión histórica, y a partir de ahí se construye una política de Estado. A propósito de esto que dices, Mauricio, había desde el inicio de los alegatos una confusión en la población. Muchísima gente pensaba que lo que iba a haber era una sentencia, ¿no? Y que ya íbamos a saber si teníamos posibilidades de tener el mar o no, ¿no? Y casi como que ya al día siguiente íbamos a tener el mar. Bueno, si uno ve el Twitter de Evo Morales hablando del acceso a Antofagasta, bueno, la confusión se ha hecho mayor, ¿no? Pero bueno, creo que el caso no es ese. El proceso es complejo, ¿no? La Corte Internacional de Justicia tiene procedimientos bien interesantes, incluso ha llamado la atención hasta cómo vestían los abogados, los jueces. Hay que recordar, Mauricio, que el 24 de abril del 2013 Bolivia presentó la demanda. La memoria. Y recién, digamos ahora, se presentaron los alegatos. Sí, bueno, porque entre medio hubo todavía un proceso de la impugnación que hizo Chile a la competencia de la Corte, ¿no? Exacto. Entonces es un proceso, y hubo ahí otro episodio interesante en que también se asentó jurisprudencia, porque ahí la Corte ya dijo, ¿no?, que no tenía que ver el Tratado de 1904 ahí, que Bolivia estaba pidiendo un dictamen sobre algo que quedaba pendiente. Entonces esos elementos son muy interesantes para comprender lo que está pasando ahora, ¿no? Y de hecho también tú me decías a nivel de prensa, periodistas, cómo hemos visto esto. La reflexión que particularmente me queda es esto, ¿no? Es un poco complicado resumir todo, pero es decir, las dos categorías históricas que se han manejado siempre ha sido justicia y derecho, ¿no? Bolivia siempre reclamaba justicia. Sí. El Tratado de 1904 era totalmente aplicado en derecho, Bolivia lo ratificó en el Congreso, pero no era justo, porque estaba implicando un acceso natural, un encierro, un enclaustramiento, no era justo. Y de hecho, como decía bien aquí el general,
además un libre tránsito que nunca se cumple, ¿no? Exacto. Entonces tampoco se cumplió el tratado, ¿no? Bueno, eso es un poco, Chile fundamenta mucho esto, ¿no? Es derecho. Nosotros declaramos justicia y derecho. Es un debate histórico de toda la relación entre Bolivia y Chile. Entonces, de un momento a otro, Bolivia dice, ya no queremos, además de justicia, queremos derecho. Sí. Y echa mano a esta forma a esta petición que realmente, como decía Fernando, es innovadora. Yo creo que va a marcar incluso para muchos estudios del derecho internacional, como además de los derechos expectaticios, tenemos los actos unilaterales, y además todo esto está... se asienta sobre la política multilateral que tiene la OEA, ¿no? Sí. Especialmente desde 1979 y especialmente en 1983. Bueno, eso es un poco el balance. Gracias, Mauricio. Bueno, otro tema puntiagudo, puntilloso, que ha causado escozor, sobre todo en Chile, es esta demanda de acceso con soberanía al Océano Pacífico. Con soberanía. ¿Por qué tan quisquilloso este punto, Fernando? Bueno, los temas ya digo, Mauricio, que son absolutamente correctos, ¿no? En el sentido de la demanda. El tema de la soberanía es clave, ¿no? Y es quizás el que más problemas siempre ha causado, ¿no? Sí. Y seguirá causando, ¿no? Algo que quisiera insistir sobre lo que ya anteriormente se dijo es que en Bolivia hay un gran sentimiento que se ha visto, pero no tanto el conocimiento. Entonces tenemos que insistir en eso de publicar la memoria, pero además la historia, y no evitar que haya una historia oficial, ¿no? Me parece que es importante la estrategia, pero sí da la oportunidad también de ser autocríticos, ¿no? Por supuesto, en este momento tenemos que insistir en la injusticia, pero también hacer una autocrítica. ¿Por qué le dimos, por ejemplo, a esa empresa que finalmente la causante de la guerra del salitre de Antofagasta tantas prerrogativas, que no paguen impuestos? Entonces, cuando se nos ocurrió cobrarle impuestos, claro, los accionistas eran chilenos también de la empresa, claro. Y entonces ahí se vino todo el pretexto, ¿no?, para que ellos hagan la guerra. Pero en lo que respecta a soberanía, definitivamente es un tema que también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? La Unidad Europea ha dado el ejemplo de que se puede ceder soberanía en función de una integración. Entonces ellos han cedido soberanía, por ejemplo, sobre su moneda, para crear una moneda conjunta. Tiene sus problemas, pero lo lograron, y así algunos aspectos. Entre Ecuador y Perú al final arreglaron su problema utilizando aquello de la soberanía compartida. Y en Chile este es un tema, sobre todo del ala más conservadora, ¿no? Que plantea que no pueden ceder un metro cuadrado de soberanía. Y acá obviamente es una cuestión fundamental, porque no es solamente el derecho al mar, sino el derecho del mar, ¿no?, que nos daría esta cuestión de soberanía. Entonces, porque alguna gente... ¿Soberanía implica directamente ceder territorio? Eso también están discutiendo, ¿no? Ese es otro tema de... Porque la demanda no dice territorio, dice acceso soberano. Claro, puede ser inclusive ahí en la orilla. Bueno, hay toda una... contexto. Ahora, el tema, como decían, del libre tránsito, es que ese acceso directo es fundamental, ¿no? Que es lo que hemos perdido. Ahora, nuestros hermanos de Santa Cruz dicen, ¿por qué piensan tanto en el Pacífico, ¿no?, cuando ahora podemos salir al Atlántico también por el río Paraguay? Invirtamos, pero por ahí, ya sea por el Amazonas, tenemos que pasar por Brasil, ya sea y en la Cuenca del Plata por Paraguay y la Argentina. En cambio acá teníamos acceso directo, ¿no? Que, no sé si es libre tránsito, pero ya en la propia aduana ya hay problemas, ¿no? Ya se pierde tiempo, inclusive siendo pasajero. Entonces, ese tema creo que hay que debatirlo en profundidad, porque ahora yo soy de los confiados de que la sentencia va a ser favorable, pero allá no nos tiene que pasar lo de las veces pasadas, tenemos que tener propuestas, ¿no? Ya se vislumbra, ¿no?, aquello del corredor, se ha discutido tanto, el enclave, y también pensar, hablando de soberanía,
propuesta peruana que en su momento fue rechazada, pero no deja de ser Tripartito, ¿no? interesante. Arica con soberanía compartida, trinacional. Claro, ese es un ideal de alto vuelo, tendríamos que tener, ceder mucho nuestro nacionalismo. Es una carta en el tapete, ¿no? Pero es una de las cartas que hay que pensar. Por ejemplo, en estas negociaciones se dice que Lagos ofreció puerto por 99 años, pero sin soberanía. Entonces, ese es nuestro gran problema. ¿Y ellos qué pedirán? Es el otro problema. Van a pedir algo con soberanía, y aquí eso del canje fue uno de los factores para que el 75 no termine con un fracaso, ¿no? El presidente chileno Sebastián Piñera dijo que Chile no cederá territorio soberano y jamás negociará a perpetuidad la demanda boliviana de una salida al mar con soberanía. Perpetuidad no, pero entonces sí un tiempo determinado. Él dice que solo es perpetuo el Tratado de 1904, pero está abriendo un paraguas, ¿no? Está abriendo un camino. No es la primera vez que ello ocurre. Bueno, en realidad el presidente Piñera ya en 6 oportunidades se contradijo en sus declaraciones. El 6 de julio de 1958, Chile redactó la Ley de Seguridad y Defensa de Chile, y en agosto la promulgó. Pero muy hábilmente, en agosto también de 1975, cuando Pinochet visualizó que la negociación iba a tener un sendero mucho más serio, entonces actualizó esa ley. Actualizó la Ley de Seguridad y Defensa de 1958, ¿no? La actualizó, y en esa ley, en su artículo primero, inciso A, dice: comete delito contra el Estado chileno todo aquel ciudadano que verbalmente, por escrito u otro medio, ¿no?, viabilice la pertenencia, la entrega de un territorio chileno a otro Estado. Ese es un elemento que seguramente se va a constituir en un serio obstáculo para Chile, porque Chile está llegando a esta fase muy presionado por su ley interna, muy presionado por la exigencia de su población de solucionar el problema, está presionado por Bolivia, está presionado por muchos ángulos. Estará presionado por la Corte. Claro, y además que yo creo que el presidente va a estar presionado por una realidad que no la puede soslayar. El hito que ha marcado esta demanda, yo creo que ha puesto en serios aprietos, y deducimos eso, colegimos eso, por lo que hemos observado: el cambio de representantes, la crisis interna, sus contradicciones. Como si José Miguel Insulza ha estado 10 años en la OEA, ¿cómo Chile va a desconocer, intentar dejar de lado 11 años, 11 resoluciones? Y él mismo, ¿no? Y él mismo, claro. Él ha sido el que ha dicho. Imagínense, ¿no?, el hecho de que el ex canciller Muñoz, ¿no?, realice esas declaraciones de que en esa oportunidad de la invasión, Chile fue a proteger a sus ciudadanos. La pregunta más elemental es: si querían proteger sus ciudadanos en Antofagasta, ¿había necesidad de que ocupen toda la provincia de Atacama, de Bolivia, Tarapacá del Perú, y había necesidad de estar 3 años en Lima? Entonces, yo creo que nosotros también estamos frente al gran desafío de reescribir la historia y no leerla tan horizontalmente como nos han acostumbrado. Nosotros seguimos subordinándonos a que la causa de la guerra ha sido el impuesto de los 10 centavos. Pero si repasaríamos el rol de la casa Rothschild, la casa Gibbs, Melbourne, el rol de Inglaterra, si analizaríamos que Inglaterra tenía solamente el 14% de la administración de las guaneras de Tarapacá, y querían copar todo eso, y que por ello inevitablemente tenían que pasar por
nuestro territorio. Es decir, una serie de aspectos que romperían los mitos que Chile nos ha impuesto. En mi criterio, yo no la llamo la guerra del Pacífico, yo la llamo la invasión de los 42 años. Desde el 31 de octubre de 1942, la publicación de la ley Rengifo, hasta el 4 de abril de 1884, la firma del Pacto de Tregua. Porque ha sido un proceso. Entonces, Chile nos acostumbró a que la guerra comenzó el 14 de febrero. El 14 de febrero comenzaron las operaciones militares terrestres, las navales comenzaron 2 meses antes. Pero, ¿por qué esto tiene una trascendencia? Porque si nosotros seguimos adecuándonos a ese criterio chileno de que la guerra comenzó en febrero, estamos dejando de lado toda la historia anterior, todo un proceso en el cual Chile nos agredió 69 veces, no, 60 veces, perdón, 60 veces. Entonces, si nosotros coadyuvamos a ello, pues Chile fue un angelito, no hizo nada entre 1842 y 1879, y no me parece lo correcto. Ahora, en cuanto a lo que puede venir, en todo el proceso histórico se dieron 61 soluciones posibles, 61. Del corredor se habló 49 veces, lo vimos acá con Mauricio, 49 veces se habló del corredor, del enclave se habló cerca de 17 veces, y una multiplicidad de posibilidades de solución que creo que ahora debemos enfrentarla así. Y esperemos que el presidente chileno reflexione y vea con los ojos de la realidad una problemática que evidentemente va a desembocar en lo que el gran historiador Pinochet de la Barra decía, Oscar Pinochet decía, el ex dictador chileno. No, de ninguna manera, que entre paréntesis Pinochet visitó Bolivia, pues, sí. ¿no? Vale. Sí. Oscar Pinochet de la Barra decía, Bolivia y Chile están condenados a vivir juntos y a entenderse. Yo creo que ese es el criterio que debe primar en la mente del presidente chileno, y de una vez por todas librarse de un gran problema y librarse de la presión de esa criptocracia que yo llamo en Chile, que son esas 7 familias que asumen la dirección político-económica de Chile. Que también lo dijo uno de los representantes de Bolivia en La Haya, ¿no es cierto? Así es. Que estamos condenados a vivir juntos, claro, a ser vecinos. Y la línea estratégica que Bolivia ha adoptado me parece muy adecuada. Decirles, miren, primero, el problema no es con la población chilena, son con las decisiones de algunos representantes. Estamos en condiciones de reanudar las relaciones diplomáticas. Queremos diálogo, miremos con otra visión. Yo creo que ese cúmulo de tópicos que expresan una conducta muy amistosa de parte de Bolivia van a tomar en cuenta en Chile. Y tienen que hacerlo, porque no les queda otra. No estamos en tiempo de guerra, en tiempo de enfrentamiento bélico, estaremos en tiempo de disuasión, puede ser, pero creo que tenemos que mirar el futuro con una visión realista, visualizando lo que tenemos que dejarles a las siguientes generaciones. Con ojos de periodista, Mauricio, estas reacciones del presidente chileno, las reacciones de la representación diplomática y también jurídica de Chile, están mostrando, no sé si una desesperación, se han ido un poco al insulto, a la politización. Bueno, es un análisis que hay que hacerlo de manera compleja, ¿no? Habrá que ver cuál es la estrategia que ellos se han previsto de cara a conseguir un fallo que les sea favorable, porque finalmente eso es lo que cuenta, ¿no? En esta pugna de estos meses ha sido básicamente eso, ¿no? Convencer a los jueces de que ellos tenían la razón, y nosotros hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Convencer a los jueces de que ellos tenían la razón. Pero a mí me gustaría rescatar lo que usted proponía en general, el tema de que hace falta una visión, una política realmente de Estado, ¿no? Que incluso que dejemos de pensar en la reivindicación, sino que empecemos a ver el mar, ¿no? Ahora mucha gente de manera nostálgica, romántica, es propio también de nuestra formación social, el hecho de que veamos al mar como un lugar para mojarnos los pies, esa mirada nostálgica, ¿no? Sí. Pero de alguna manera ya como una política de Estado consciente debíamos verlo, y también desde el aspecto geopolítico,
ver que el mar es un vínculo con el resto del mundo, ¿no? Es por donde donde están los puertos, donde se conecta el mundo, donde se conectan las culturas. Eso es algo muy importante que debemos empezar a ver. Prueba de que no tenemos una política que vaya en ese sentido es que no existen universidades que nos enseñen a manejar los puertos. Prueba de ello, el 2004, cuando Chile privatizó los puertos, que es algo totalmente irracional hasta el momento, ¿no? Como un Estado delega sus obligaciones de Estado a una empresa privada. Es una cosa que hasta ahorita no se entiende muy bien. No tenemos una universidad que nos enseñe a manejar los puertos, ¿no? A especializarnos en eso, que los jóvenes empiecen a mirar eso como una perspectiva también de vida. Porque si algo nos ha faltado a los bolivianos es mirar al mar, ¿no? Mirar al mar de esa forma, no para turismo, sino para utilizarlo, ¿no? Y geopolíticamente, nuestros vecinos, tanto Perú como Chile, miran el Amazonas, ¿no? Por eso es que cuando se hace el pasto, por ejemplo, es como un paréntesis, el acuerdo de Hilo, de manera compensatoria, ellos tienen un espacio en Puerto Suárez. No lo usan, pero bueno, está ahí de manera simbólica, si se quiere, ¿no? Cuando se llega a un acuerdo con Chile, tendríamos que pensar en algo así, porque ellos de alguna manera ya lo van a proponer, porque ese es el vínculo estratégico. Bolivia es el conducto. Ya lo ha propuesto el ministro de Educación de Lagos, ¿no? Claro, Vitar en un libro. Sergio Vitar. Sí. Puede ser un cambio de enclaves. ¿no? Enclaves, exactamente. Justo en la negociación con Lagos, Paraguay. Sí. Claro, y entonces... El río. Y geopolíticamente concebir a nuestro país como el vínculo de todos, ¿no? Es el espacio necesario de Sudamérica. Entonces, si no pensamos en esa cultura, en esa política, y solamente nos vamos a los símbolos, al banderazo, que Evo Morales Balaya, que no viene, que no... Esos son cosas que van a quedar para la historia, pero no es lo fundamental, ¿no? Por eso yo digo, Bolivia debía ser concebida como es el espacio necesario de Sudamérica, ¿no? Por eso es que los peruanos han pedido Puerto Suárez. De otra manera algún día lo utilizarán a cambio de hilo, cuando ellos también ratifiquen el convenio, porque hasta ahorita está ahí en las calendas griegas, ¿no? Bueno, entonces esa concepción, de hecho, y históricamente se ha demostrado, ¿no? Y esta ley que usted mencionaba muy bien, el tema de la seguridad nacional, por eso es que Lagos también, cuando propone este enclave en Patillos, para el tema del gas por mar, lo dice por 99 años. E internamente, y seguramente van a salir eso en los anexos que están en la memoria, se dijo, ¿no? Hay que educar a las opiniones públicas de ambos países para que esto cambie, ¿no? En 99 años podían pasar muchas cosas. Claro. No es una cuestión de tiempo. Pero por eso, como geopolítica, hay que mirar al mar, ¿no? Para empezar a verlo como algo así. Y por eso es que me imagino que el juez Owada, en la primera parte del juicio, les preguntó a ellos qué entendían por soberanía. Sí. ¿No? Entonces, tomando en cuenta toda la historia que nos ha pasado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el euro que pierde soberanía para unos, para otros, las monedas, o sea, ¿qué entendemos por soberanía? Y yo creo que esa pregunta también tendríamos que volvernos a hacer para tener una política de Estado, pero mirando al mar. Y ahí también viene un juego interesante el hecho de que el presidente chileno diga: jamás negociará a perpetuidad la demanda boliviana de una salida al mar con soberanía. No. Ahora, Bolivia, continuando con esta cuestión geopolítica, sí, tiene esa ventaja, ¿no? Estamos en el bloque andino, se puede decir, Bolivia, Perú, Chile, un bloque que lastimosamente nunca ha funcionado. Entonces estamos bien con Chile, hemos estado mal con el Perú, sí, y así sucesivamente, ¿no? Ese bloque, si logra funcionar, es fundamental, añadiendo Ecuador, por supuesto, ¿no? Y el otro gran bloque es el amazónico, donde estamos metidos, y el gran bloque de la Cuenca del Plata, donde está Argentina, Brasil, Paraguay. Entonces estamos ahí en medio de los grandes bloques de Sudamérica. Grandes y ya se vio como necesario. Negociaciones. Ya nos vieron que era necesario este país, ¿no? Para lograr ese equilibrio, ¿no? Qué agradable escuchar esos criterios de Mauricio y Fernando, porque si nosotros tuviéramos una escuela de geopolítica, entonces tendríamos un organismo de asesoramiento a los más altos niveles de decisión de nuestro gobierno, nuestro Estado,
y se definiría todos esos criterios, saber si nos es conveniente ceder un enclave para que Chile acceda a la cuenca del Amazonas, a la cuenca del Plata, si realmente nuestro corredor bioceánico va a coadyuvar al problema marítimo, si realmente nos convendría apoyar el corredor de Atacama que Chile tiene proyectado. Todos esos aspectos coinciden en esa necesidad de fomentar el patriotismo ya, pero de fondo. Cantamos el himno al mar, muy bien. Hemos hecho un banderazo, la alcaldesa de Antofagasta copió la idea. 2 cuadras, pero ¿no? 2 cuadras. Sí. No rompió el Guinness. Así es. Cualquier momento seguramente van a hacer una marea azul. No, está muy bien que se fomente el patriotismo de forma, pero ahora ya vamos al fondo. Al fondo es, reitero, y permítame ser incisivo en eso, la creación de una escuela geopolítica es algo de suma urgencia. Ahora, otro aspecto, creo que en este momento va a seguir todo este tema, va a tomar su tiempo. Ah, no, seguro. Pero Cobra algo cuerpo que más es bien. importante es romper la excesiva dependencia que tenemos de los puertos chilenos. A pesar de todo, y lo han sacado en últimos estudios a Gramonti, mi sobrino José Pérez Cajías, todavía Arica y Iquique se comen la gran parte de las exportaciones e importaciones que vienen de ultramar. Ya lo ha dicho la Cámara de Comercio de Santa Cruz. No descuidemos. No es que por todo va a salir por el Atlántico de golpe, pero comencemos, ya no sea 95%, vayamos rebajando. Nos Lo de diversificaremos. Hilo, lo de Moliendo y demás, ¿por qué no usamos? También hay que llegar a un acuerdo con el Perú, porque muchos de los comerciantes dicen, no, es que llegas a Arica y consigues pues, los barcos, las empresas que te lleven, por ejemplo, la soya a Colombia, cosas así, desde las grandes hasta las pequeñas. Entonces, eso también hay que hacer. Paralelamente, romper esa dependencia tan fuerte. Los que ahorita grandes, tenemos, grandes de países los puertos exportadores no tienen un solo puerto, ¿no es cierto? Diversifican. Claro. Y esa es la propuesta. Don Fernando, el escudo de Arica tiene el Cerro Rico de Potosí. ¿Por qué esa dependencia? ¿Usted podía contarnos un poco? No, eso sí que ahorita no se me viene a la memoria por qué, ¿no? Sí, qué bueno. Ahora, Arica, usted sí, por supuesto. Sí, adelante. Bueno, en realidad hay un parecido, varias anécdotas históricas Pero no que es yo la el llamo. modo, creo, ¿no? Sí. No se En realidad, claro, dice el chico, el compositor de nuestro himno, ¿no? También compuso varios himnos allí. Por otra parte, el de Chile también, Vicente. Claro, Vicente compuso el himno de Chile. Por otra parte, la principal calle de Calama se llama Eduardo Avaroa. Eduardo Avaroa. Es decir, hay una serie de anécdotas, digamos, históricas que realmente son sorprendentes. Nosotros rendimos un homenaje con una avenida muy importante, la avenida Arce, a quien ha sobrepuesto los intereses empresariales a los intereses patrióticos. Sin embargo, lo votamos al mariscal Andrés de Santa Cruz, la escultura lítica, en Aranjuez, con urinarios y basureros incluidos, y sin embargo rendimos homenaje en Obrajes a la loba capitolina. Hay unos contrasentidos históricos que tenemos que corregirlos. Y indudablemente el tema del Cerro de Potosí, hay una relación más o menos que permite explicar aquello. Chile siempre vivió de Bolivia. Sí. En Especialmente Arica. Sí, en la colonia había una orden del rey de España para que Potosí envíe una fuerte cantidad de dinero para la sobrevivencia de Chile. Esta disposición se llamaba el Real Situado. Y mandaba anualmente Potosí a Chile un monto de dinero para fortalecer su ejército y protegerlo de las invasiones de los tehuelches, araucanos, etcétera, ¿no? Y quizá por eso el Cerro de Potosí esté... Esa es la relación que algún historiador dice, que el Cerro Rico de Potosí dice solventaba la sobrevivencia de Chile, porque Chile era muy pobre, nació con 3 Pero Arica en ese momento era del Perú, ¿no? Y claro, pero el dinero iba al gobierno chino para cuidarse de las invasiones del sur, invasiones indígenas del sur, ¿no?
Obviamente, ya en la República vivió de nuestros recursos naturales, que me hubiera gustado que les digamos eso a los chilenos en La Haya, que Salvador Allende tuvo la valentía de decir, es el sueldo de Chile. Creo que eso debemos explotar y decirle, porque las representaciones chilenas dicen, el otorgar libre tránsito a Chile nos cuesta N millones de dólares. Pero si hacemos un estudio estadístico, de hecho, el gran historiador Cástulo Martínez, a quien respeto mucho y le envío mis saludos si es que estuviera viendo, ¿no? Él ha reconocido aquello y hace un estudio estadístico muy interesante. Te voy a pedir unos segundos nada más, vamos a hacer una breve pausa y continuaremos con este tema dentro de unos momentitos. Ya volvemos con «12 años de estabilidad económica nos da confianza». En 12 años, Bolivia dio un gran salto y alcanzó el mayor crecimiento económico de la región. La estabilidad económica nos ha dado una mejor calidad de vida para proteger su futuro, para seguir estudiando, para vivir con dignidad. Estos 12 años vivimos tranquilos porque compramos, nos prestamos, pagamos y ahorramos en bolivianos. 12 años de estabilidad económica nos da confianza para seguir avanzando. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cada día una persona es víctima de la trata y tráfico de personas. ¿Qué es la trata y tráfico de personas? Es el enganche o captación de personas con amenazas, engaños y falsas promesas con el fin de explotarlas tanto laboralmente, sexualmente, matrimonios forzados y tráfico de órganos. Tú puedes detener esto. No te dejes engañar. Esto es un mensaje de Cadena A, en cumplimiento a la Ley Integral 263 contra la trata y tráfico de personas. Continuamos con Muy bien, vamos a continuar entonces con este tema sobre la demanda marítima en La Haya. Pero hace un momentito hablábamos de la falta de una política de Estado de Bolivia frente a esta demanda. Yo me pregunto, Fernando, si Chile tiene una política de Estado de esta demanda. Yo creo que Bolivia sí ha tenido algo desde la propia guerra, ¿no? Tener este puerto propio y el acceso al mar, ¿no? Pero ha habido diferentes formas, los que pensaban por el territorio experuano, volver al territorio boliviano, etcétera. Pero hemos tenido acá mucho el mito que mientras nosotros teníamos diferentes posiciones, Chile tenía una sola, y no es verdad. Más bien se ha podido construir la demanda gracias, yo diría, a los buenos en Chile, que sí vieron que no podía dejarse a Bolivia sin una salida soberana. Entonces, por ejemplo, es muy diferente un Abraham Koenig con esa línea dura, ¿no? Hemos ganado en la guerra y Bolivia no puede pedir nada, al canciller Borgoño, por ejemplo, de 1895, que dio un excelente discurso para explicar a las cámaras que sí había que darle a Bolivia. Ya en los tratados Bolivia perdía el territorio de Atacama, pero Chile se comprometía a darle Arica si ganaba el plebiscito o la Caleta Víctor. Es como, yo creo que el que ha dado más línea en estas demandas ha sido el abogado español, por otros que les digo, ¿no? Ahora sí. Lo que necesita Chile es presidentes como González Videla. Sí. Y ese González Videla fue el de los 50. Su canciller fue el que dijo en la carta, sí, hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo diría que inclusive ahora en Chile hay tres posiciones bastante marcadas, ¿no? Por ejemplo, en el plano histórico. Unos que dicen que Bolivia no tuvo mar, que plantean que Chile, nació sin mar. Que nació, ¿no?, sin mar, que en realidad tomaron territorio que era de Chile. En eso está desgraciadamente gente como Villalobos, etcétera.
Hay otros en el otro extremo, como Cástulo Martínez, etcétera, que reconocen que Bolivia, ahí están los humanistas cristianos, que tienen toda una universidad, el Partido Comunista, aunque sea minoría, pero son gente... Inti Limán, ese conjunto además lleva ese nombre, ¿no? Y que respaldan la demanda. Respaldan la demanda, ¿no? y hay que, son muy valientes además. Sí. Y en el medio están, lastimosamente hay un poco de decepción de socialistas, porque esperábamos que habían dado antes un discurso diferente, pero el miedo, ¿no? El miedo a la reacción de la opinión pública, el miedo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, el 2000 dicen, hay temas pendientes, para reconocen, o sea, sin exclusión, ¿no? Pero la canciller le entra miedo, no se avanza, ¿no? Y luego han sido los que más han manejado ese discurso, no hay nada pendiente, ¿no? Pero en los historiadores, dentro de esa línea de la concertación, hay mucha más apertura. Por ejemplo, reconocen, en general, que la historia, la causa principal es las riquezas naturales. Inclusive algunos de ellos llaman, como Luis Ortega y varios historiadores de muy buen nivel, la historia del salitre. Y sí reconocen que eso era de Bolivia, ¿no? Entonces hay esas, yo diría, tres posiciones y lo hubo a lo largo de la historia. Bueno, hemos tocado también un tema, y el de este aliado natural que es Perú, pero en su acción durante la historia quizá no ha sido tan clara esa posición, ¿no? ¿Qué respecto a la lealtad de Perú con Bolivia? Un muy interesante tema. Yo creo que debemos partir de que lo que es Arica para Chile es el litoral para nosotros. 6 de febrero de 1873 se firma el Tratado de Alianza Perú-Boliviana, y era un compromiso de los dos países que ninguno debía firmar con un tercero un documento sin consultar al otro. Sin embargo, 1883, Tratado de Ancón, Perú firma la paz con Chile sin comunicarnos. 1884, 4 de abril, Bolivia firma el pacto de tregua sin comunicar a Chile. 1998, ellos firman el protocolo Billinghurst-La Torre sin avisarnos. 1904, 20 de octubre, firmamos el Tratado de 1904 sin avisarles. 1920, enero, 10 de enero de 1920, Bello Codecido, las notas protocolizadas, Perú protesta. 1926, 30 de noviembre, Francis Billinghurst, estadounidense, logra que Chile acepte cedernos Arica y Tacna, ¿no? El Perú se opone. En 1919, ambos países presentamos nuestra demanda ante lo que sería después la Sociedad de las Naciones, y noche antes de presentar, el Perú se retira. En 1950, las notas del 50, Chile proponía el uso de las aguas del lago Titicaca, Perú se opone, ¿no? En 1975 ya prácticamente Chile tenía decidido cedernos un corredor. La propuesta del Perú echó por tierra la solución. Entonces yo creo que debemos tomar con muchas pinzas. No podemos juzgar esa conducta del Perú porque, reitero, los estados tienen intereses, no tienen amigos, pero sí debemos tomar con muchas pinzas y con mucha habilidad, con una estrategia diplomática muy consistente, y lograr la posición firme del Perú, ¿no? Estos elementos históricos nos dan a entender que no es que Perú no sea confiable, pero que va a actuar en función de sus propios intereses. Entonces ese es un elemento más para tomar en cuenta en la negociación. Mauricio, así es la historia, ¿no? Sí, y nosotros así la reflejamos también. Sí, queda esa sensación de que pasarán por lo menos alguna generación más para que maduremos entre los tres países, porque es un problema de tres, ¿no? Yo lo veo así, desde el mismo hecho que con la reflexión que nos quedábamos con Fernando, el hecho de que por qué el escudo de Arica tiene el Cerro Rico de Potosí en el escudo, y por esa vinculación natural con ese puerto que tiene Bolivia, y la historia ha hecho que fundemos el puerto Namar en Cobija, y bueno, es parte de nuestra construcción social también, ¿no? Esa parte histórica que habrá que ver cómo generacionalmente lo vamos resolviendo con madurez, y bueno, con estas ideas que tiene de hacer una verdadera política de Estado, ¿no?
recuperando un poco lo que dice Fernando, yo me quedaría con ese librito de Edmundo Pérez Lloma, se llamaba La Misión, que fue en 2005, después del fracaso de las negociaciones de gas por mar. Los chilenos decían que era posible hablar del tema, siempre y cuando Bolivia baje el tono y no hable de demanda, sino hable de aspiración, ¿no? Y que en la Cancillería chilena habían como que dos bandos, ¿no? Los halcones y las palomas. Entonces había que matar a los halcones. Habrá que ver cómo está esa descripción de la fauna diplomática chilena para entender y poder negociar con ellos de acuerdo con lo diga la Corte Internacional de Justicia. Pero también hay un dicho, ¿no? Sí. Los gamarristas. Los gamarristas. Ah, sí. Como Agustín Gamarra invadió Bolivia, es que son los duros con Bolivia, ¿no? Y los otros son más bien los pro Bolivia, ¿no? Sí. Y hay muchos, felizmente, también. Sí. Esa teoría de los palomos y los halcones es muy interesante. Está basada en el pensamiento de Félix Lanzarini, un argentino que propuso una línea de estudio de la estrategia y que particularmente en la actualidad en nuestra Escuela Naval de Estado Mayor se la estudia. Es muy interesante esa línea comparativa con los halcones y los palomos, pero creo que también en Bolivia tenemos un poco de ello. Sí. Tenemos un y poco se de ha ello. visto, ¿no? Y Sí. otra cosa que no hay que olvidar es que tenemos que llevarnos bien con todos. Brasil y Argentina han jugado siempre un rol Fundamental. Si no, el 1904 no hubiera habido quizás el tratado, si no nos hubiera llevado mal en ese momento con Brasil por la guerra del Acre, con la Argentina también. Y ahora con todos tenemos que, con todos los vecinos, ¿no? Eso es realmente, por eso la cuestión geopolítica. Exacto. No podemos dejar de ver que Argentina y Brasil sobre todo tuvieron bastante que ver. Y un detalle interesante, ya que lo toca Fernando, las únicas oportunidades en las que Chile se nos acercó con franca voluntad de solución ha sido cuando sus intereses estaban en peligro. Claro. Tenía problemas con la Argentina por la puna de Atacama, ¿no? Entonces se nos acercó y firmaron los 3 tratados de 28 de mayo de 1895, porque sus intereses estaban en peligro. Y Chile sacrificó más de 1 millón de kilómetros cuadrados, claro, se sabía por qué lo hacía, ¿no es cierto? En 1920 ocurrió lo propio. Siempre que Chile vio que sus intereses estaban en peligro o su imagen internacional corría el riesgo de empañarse, recién se nos acercó con buena voluntad. Y una vez solucionado el problema, soberbia, dilación, abuso, presión. Chile dice que el Tratado de 1904 ha sido firmado en consenso. No, revisemos el escenario. Había una chilenofilia tremenda acá, se prohibieron publicaciones, se intervinieron las imprentas, se encarceló a los excombatientes de la Guerra del Pacífico, se expulsó a muchos bolivianos, se prohibió hablar en público durante 2 años sobre el tema. Es un cúmulo de escenarios. En 1884 llegaron al Titicaca, la lancha Colo Colo estaba en el Titicaca, el 83, un año antes, para presionarnos, y en la línea de Calama, Perú, tenía Calama, Puno, tenía 15.000 hombres. Entonces, esa conducta oculta de Chile es la que hay que analizarla. Tenemos 3 minutos para terminar el programa y yo quería finalizar justamente con cómo había terminado Bolivia los alegatos, adelantando que ya tiene propuestas de solución a la controversia. ¿Cuáles son las propuestas más viables? Bueno, eso sí queda para más de 3 minutos. Sí. Pero diríamos, sí, podría escoger una. diríamos en resumen que todavía se repiten viejas propuestas, pero ya más modernas, ¿no? Indudablemente Arica, por su cercanía, es siempre una tentación, ¿no? Ya sea el corredor o hacer de ese puerto un puerto trinacional, porque Perú no va a ceder. Permitir que nos den Arica, claro. sino más. La otra que es bastante viable es un enclave en lo que fue nuestro, ¿no? A mi modo de ver, ese enclave podría ser en la vieja Cobija, que fue destruida por un terremoto poco antes de la guerra, y de ahí por qué se trasladó la capital a Antofagasta, y que hoy a los chilenos no les interesa mayormente, y que además está protegida por una cordillera que hace que no rompa el territorio chileno, ¿no? Y la otra, ya quizás pensando en
una evolución del pensamiento latinoamericano a ser un territorio trinacional entre Perú, Bolivia y Chile, que le garantice a Bolivia, obviamente, un acceso soberano. Le paso la pregunta, por favor. Muy interesante. En toda la historia se han dado, bueno, 61, por un lado 55 propuestas de soluciones, pero ninguna de ellas cumple las exigencias de los tres países. Yo tengo una propuesta que, si nos ubicamos en el mapa, en la parte norte del territorio invadido, están los territorios que fueron de soberanía del Perú, que nunca va a aceptar Perú que sean cedidos, ¿no? Si Chile nos cede al sur de ese territorio un corredor que desemboque en un enclave, ya se evitaría la opinión del Perú. Pero ahí viene la pregunta. Si nos dan un corredor ahí, se rompe la continuidad del territorio chileno. Para solucionar ese problema, en el corredor, al medio del corredor, se erige un puente. Yo lo llamo el puente ya por la configuración. Sí. Entonces tenemos el corredor y al medio un puente aéreo, por supuesto, de largo, de ancho y de altura variable, 2 kilómetros, 3, 20, 10, no los 154, ¿no? Y por debajo continuaría el territorio chileno. Esa propuesta cumple con las exigencias de los tres países. Me parecería que podría ser una solución viable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Estamos ya terminando el programa con la petición final de Bolivia ante la Corte, que reconozca que Chile tiene la obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, que la ha incumplido y que debe hacerlo de buena fe en un plazo razonable. Muchas gracias. Hasta el próximo fin de semana.